Entonces, ¿cuáles son las siguientes dos? Ya llevamos dos, ahora vamos a las otras dos, llevamos cuatro. Ya vimos que es pensamiento crítico, inteligencia emocional, ¿verdad? Y vamos a ver cómo estas dos habilidades que se suman, ¿verdad?, a una entrevista nos puede dar un mayor porcentaje de éxito. Y es la comunicación efectiva y esa capacidad que nosotros tenemos de aprender. Que yo se las puse en inglés porque la verdad la traducción es un poco extraña la palabra, así que se queda así como learnability, que es justamente eso, esa habilidad para poder aprender. Entonces, ¿qué es la comunicación efectiva? ¿Sí? Comunicar bien no es hablar perfecto, es lograr que la otra persona me entienda, confíe, ¿sí? Que si yo estoy dando dirección, si yo estoy dando instrucciones, yo sepa explicarlo. Que la otra persona sepa qué es lo que sigue. Les digo que la mayoría de los casos y los clientes con los que yo he trabajado, el mayor problema siempre es que no se puede comunicar bien, aquí no existe la comunicación es nuestro mayor problema, ahí es donde comienzan todos los problemas en las organizaciones. ¿Sí? No es falta de capacidad, no es falta de conocimiento, en realidad es más por la falta de claridad. Entonces la comunicación efectiva es decir lo importante sin que nos enredemos, ¿verdad? No es que vamos a contar la historia de que cuando yo, fíjese que, no, directo, ¿verdad? Seamos precisos, ahorremos el tiempo del otro. Pero es importante que yo que voy a escuchar, escuche de verdad. No escuche para responder, sino para entender. Escuchar de verdad no solo es esperar que la otra persona... Puta, una vez aquí. No solo es esperar que la otra persona termine de hablar para ir y yo responder, sino que esperar realmente y escuchar lo que tiene para decir, para que luego nosotros podamos hacer preguntas inteligentes, para que podamos manejar esos desacuerdos sin generar un drama, de adaptar nuestro mensaje, ¿sí? Porque no podemos hablarle igual a todas las personas, dependiendo con quién estemos, entonces nosotros debemos adaptar nuestro mensaje. En remoto se multiplica, ¿sí? Porque si nosotros no aclaramos, la gente interpreta muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, a veces se dan malentendidos por esas situaciones, ¿ya? Entonces, la comunicación genera confianza. Y en una entrevista, en ese trabajo, eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder conectar con las personas y poder generar esos resultados. Y la otra habilidad a la que les hablaba hace un momento, learnability, es una habilidad madre. ¿Por qué? Porque es la que nos permite sobrevivir en un mercado que está cambiando, yo diría que cada semana con la inteligencia artificial. Ya no podemos decir que se tardaba cada 6 meses, que era lo que nos decían las grandes consultoras, que era como el promedio de lo que el mercado estaba cambiando. Entonces, ¿qué es esto? Es aprender y desaprender. Lo que hace 5 años aprendimos, quizás ahora nos toque dejarlo atrás y ya no como abrazarlo y decir es que esto era la ley y esto tenía que hacerse de esta manera, sino volver a aprender de forma diferente. Así que no dejemos que nuestro ego se interponga, porque hoy no se contrata solo por lo que nosotros sabemos, se contrata por nuestra capacidad de ponernos al día rápido, ¿sí? Si ven en persona gente que dice, no lo he hecho antes, pero lo puedo aprender y te explico cómo lo abordaría yo. Entonces ahí es donde realmente se vuelve algo que nos puede permitir a nosotros generar esa oportunidad para poder ser contratados. Yo les digo, desde la visión del reclutador, esto es música cuando alguien nos dice, mire, no lo sé, pero lo puedo aprender, ¿sí? Eso es sumamente importante. Entonces, vamos a las siguientes 2 habilidades decisivas, que serían las, hasta acá 6, colaboración y adaptación al cambio.